Hay una idea que define buena parte de la modernidad, que podemos empezar desde cero, que no debemos nada a nadie, que somos nuestro propio origen, y quizá sea ese uno de nuestros mayores errores. Porque cuando uno se piensa como origen absoluto, deja de reconocerse como hijo. Y cuando uno deja de reconocerse como hijo, empieza a pensarse solo como niño. Como alguien que comienza, juega, inventa, que no recibe nada, que no debe nada. Y ahí se abre una diferencia decisiva. Respecto a estos dos conceptos, hijo y niño, vamos a hacer un recorrido sencillo. Vamos a empezar por el mundo antiguo, en el cual ser hijo es una evidencia. Después veremos lo que pasa en la modernidad, que admira y a veces pone su centro en el niño y pretende empezar desde cero. Y trataremos de entender qué pasa en este desplazamiento. ¿Qué pasa cuando dejamos de pensarnos como hijos? ¿Qué problemas aparecen? Y ¿cómo podríamos resolverlos si es que tienen solución? En el mundo antiguo casi no encontramos niños como categoría cultural. Encontramos hijos, es decir, sujetos que se insertan en una familia y ahí, para bien o para mal, reciben un legado social, cultural, en definitiva una tradición. El sujeto tiene sentido en un contexto de tradición. Y eso que recibe es el campo de juego de su vida, lo que dará sentido incluso a su libertad, porque sobre eso no puede decidir. La libertad no es autodeterminación o indeterminación absoluta, sino capacidad de elegir a partir de lo que se ha recibido. Es decir, conjugar inteligentemente lo recibido con lo que la vida ha puesto en mis manos. Veamos dos ejemplos. Telémaco, hijo de Ulises, y Antígona, hija de Edipo. Ulises y Edipo configuran dos herencias muy distintas, pero como ambos son hijos, ambos reciben sus respectivas herencias. Vamos a verlo. Hay una parte de la Odisea que se denomina Telemaquia, porque se ocupa de Telémaco, el hijo de Ulises. Ahí Telémaco aparece como un hijo que crece en una casa sin padre, en una casa y en un reino en desorden. La ausencia del padre, por justificada y heroica que sea, genera tensión en la vida de Penélope y del propio Telémaco. Atenea, tan próxima al astuto Ulises, le advierte a Telémaco que no puede asumir el desorden como parte esencial de su herencia. No puede resignarse. Tiene que salir de sí, enfrentarse a la vida, crecer, madurar, hacerse un hombre, ponerse a la altura de su padre y entonces hacer fructificar maduramente la herencia del padre. Es decir, hacer valer su condición de hijo. Pero para eso tiene que madurar. No puede ser un niño. No puede aceptar la mala situación. Tiene que revertirla, tiene que cambiarla. Espera al padre, pero no pasivamente. Tiene que prepararse para asumir su legado, su tradición, junto al padre, no contra él. Su identidad, su madurez, nacerá de su fidelidad a la tradición, a la herencia. ¿Qué aprendemos aquí? Que ser hijo no es repetir al padre, es reconocer que se ha recibido algo, agradecerlo y prepararse para sostenerlo y mejorarlo. La herencia, la tradición, no es un peso muerto, es una tarea. Telémaco muestra que la filiación exige madurez. No basta ser hijo, hay que hacerse digno de lo recibido. Si Telémaco nos enseña que ser hijos, buenos hijos, significa estar a la altura de la herencia, con Antígona vamos a aprender otra cosa más. Antígona tampoco es una niña rebelde, es hija de Edipo. Hereda, por tanto, una historia trágica que ella no ha elegido, pero es la suya, es lo que ella es. Podría darle la espalda, podría desentenderse, podría decir que ella no tiene nada que ver, podría decir lo que quisiera y actuar como quisiera, pero eso no cambia las cosas. Ella es realmente hija de Edipo, realmente hermana del difunto, y ella asume eso. Mira de frente la realidad que le ha tocado, no la embellece,
no la niega, no la rehúye, porque dice: yo he nacido para el amor. Y el amor distingue. Sabe que hay vínculos políticos, obligaciones civiles, que deriva de la ley vigente que le obliga a dejar a su hermano insepulto, y sabe que hay también vínculos originarios. Primero, su realidad de hija, después la polis. No todos los vínculos están en el mismo plano. Hay lazos que nacen de nuestra decisión, como la amistad o los vínculos sociales y políticos. Y hay vínculos que nos constituyen antes de que nosotros podamos decidir nada, como los vínculos filiales y fraternos. Por eso hay vínculos que pueden romperse, por hermosos que hayan sido. ¿Cuántas amistades se han quedado en el camino de la vida? Porque dependen de nuestra voluntad. Y hay otras relaciones que, por trágicas y desagradables que lleguen a ser, permanecen. Podemos ocultarlas, negarlas, darle la espalda, pero son lo que nos constituye. Por trágicas y tremendas que sean mis relaciones con mis hermanos o mi familia, siempre serán mis hermanos. Si las relaciones con mis amigos no son del todo buenas, ya no serán mis amigos. El tipo de relación es muy distinto. Antígona se hace consciente y cuando hay choque elige lo permanente, lo originario, lo que la constituye a ella. Antígona no es una niña sumisa ni rebelde, no es sumisa ni con la herencia recibida ni con el poder político. Es lúcida, ve la realidad, ve su realidad, ve que existen distintos órdenes de vínculo. Sabe que en su caso concreto estos órdenes entran en conflicto. Elija lo que elija, habrá choque, habrá tragedia. No actúa por capricho, por orgullo o por cálculo. Actúa porque reconoce cuál es su realidad más honda. Y cuando el vínculo político contradice al vínculo originario, elige lo más profundo, lo que la constituye realmente. No elige una emoción, no elige una preferencia, ratifica lo que ella es hija. Su decisión no crea esa realidad, la reconoce. En el mundo antiguo, ser hijo no es una opción entre otras, es la verdad a partir de la cual se elige y se crean el resto de relaciones. El vínculo originario precede a mi voluntad. La voluntad puede negarlo, pero no puede constituirlo. En el tránsito a la modernidad, algo empieza a moverse. A comienzos del siglo XVII, en una Europa sacudida por la Reforma, el yo individual va cobrando fuerza. Y en la medida en que el individuo quiere protagonismo, los vínculos empiezan a ser cuestionados, porque chocan con el individuo. Vamos a ver esto en una obra fronteriza de ese periodo, El rey Lear de Shakespeare. El rey decide repartir el reino entre sus hijas, pero antes exige una declaración pública de amor. Las dos mayores responden como se espera de ellas, es decir, como individuos que aspiran a conseguir un reino, no como hijas. El eje no es ya la relación, el vínculo padre-hija, sino el reino. El padre deja de ser origen para convertirse en medio. El vínculo deja de ser fundamento para convertirse en instrumento. Cordelia, en cambio, no compite con sus hermanas, no calcula, no sobreactúa. Responde como Telémaco, como Antígona, como hija. No instrumentaliza el vínculo, lo reconoce. A la donación responde con sobriedad y gratitud, no con retórica interesada. Mira el vínculo con su padre, no el reino. Y ahí comienza la tragedia. Tragedia para Cordelia al mantenerse en la verdad, en la realidad, sin fingimiento. Pero tragedia también para el rey, que no sabe sostener el vínculo al margen de su manifestación retórica y pública. En la obra, y en ese periodo, el vínculo existe, evidentemente, son padres e hijas, pero empieza a ponerse en cuestión, empieza a tensarse la relación. Es un momento de transición hacia la modernidad, en la que al hijo no le bastará con serlo, tendrá que justificarlo, si quiere. En otra sesión hablamos de una pulsión muy moderna
que es matar al padre, destruir ese origen para afirmarse como individuo. Porque ahora la cuestión no es cómo vivir el vínculo, cómo agradecer el vínculo, sino la cuestión es cómo afirmarme yo y si el vínculo originario me es útil o por el contrario es un estorbo ante el que tengo que rebelarme. Este cambio no ocurre de golpe, sino que es un proceso paulatino. Veamos algunos de esos hitos. En el siglo XVIII, con Rousseau, el niño deja de ser una etapa que debe integrarse en el orden previo para madurar, para constituirse en centro. El paidocentrismo, tan extendido en las pedagogías contemporáneas, nace aquí precisamente. En el Emilio de Rousseau, el problema educativo no es cómo conseguir que la tradición intelectual y moral se incorpore en la vida del niño, sino cómo preservar al niño frente a la sociedad, es decir, la tradición intelectual y moral y los vínculos, y la familia. Aquí la herencia empieza a mirarse con sospecha y nacerá, aunque eso es otra línea, el Estado como garante de la independencia del niño frente a la familia. Aquí lo originario no va a ser la tradición, lo originario es el yo, el niño. Y por tanto el vínculo deja de ser condición de posibilidad para convertirse en una amenaza. Este movimiento alcanza su plenitud en Nietzsche, en Así habló Zaratustra. Ahí Nietzsche dice que hay tres momentos en el desarrollo del espíritu: el camello, el león y el niño. El primero es el camello. Vivir como un camello es vivir cargado con un peso, con un fardo que nos aplasta, que son precisamente la tradición, las costumbres, la cultura, los deberes, los mandatos. Ahí la tradición, ahí los vínculos tienen la connotación de peso, de impedimento. La segunda fase es el león, es decir, el rugido de protesta, de rebelión, de sacudirse de encima todo ese peso. El león dice no, tira todo eso fuera y conquista su libertad. Es libre porque se ha desligado de esos lazos que eran la tradición. Y llegamos así, espontáneamente, al tercer periodo, al tercer momento del espíritu, el niño, la plenitud. El niño no carga, no se revela, no combate, disfruta, crea, hace lo que espontáneamente le surge. Es inocencia, comienzo, juego, creación. Es el espíritu que quiere infinitamente empezar desde sí mismo y nada más. Y esta es la idea moderna del individuo. No ya un hijo que carga como un camello con el peso de la tradición, sino un niño libre, inocente, sin más vínculos que los que él libremente quiera asumir. No necesita convertirse en hijo. No necesita herencia ni tradición y no tiene a quien mostrar gratitud. Es el gesto de empezar desde cero. Y ahí la ruptura ya es explícita, clarísima. El hijo asume y transforma la herencia. El niño crea desde sí mismo. El hijo parte desde el vínculo. El niño se piensa como origen de todo. Y cuando el individuo se piensa como origen, la palabra hijo empieza a sonar limitante, no natural. El resultado no tiene por qué ser mayor libertad, puede ser mayor soledad. En cualquier caso, así es como el individuo se piensa en la modernidad. Y eso tiene sus derivaciones, sus concreciones. Vamos a ver algunas. Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, habla del niño mimado. La verdad es que, queramos o no, nos insertamos en una tradición. Vivimos en el seno de una civilización que no hemos construido, gozamos de sus beneficios. Pero el niño mimado hereda sin agradecer, sin valorar, exige derechos, olvida deberes. Y aunque se piensa individuo, su comportamiento se ha descrito adecuadamente como el propio del hombre masa. Es hijo, hereda, pero no quiere reconocerse como tal. Vive de espaldas a la realidad. Vive de espaldas a su realidad. En nuestro imaginario cultural aparece también otra figura, Peter Pan. El niño que no quiere crecer, el niño perpetuo,
el habitante de Nunca Jamás. Pero incluso allí, en Neverland, hay una escena tremendamente reveladora. Recordemos que Peter espiaba por la noche los cuentos que la madre de Wendy les contaba a sus hijos. Peter, el niño perdido, necesita cuentos, necesita unidades de sentido. En nuestro contexto diríamos, necesita literatura. ¿Qué pasa en Neverland, donde están todos los niños perdidos? Wendy arranca lágrimas del lector cuando les habla a los niños perdidos de su mamá y les cuenta un cuento. Es decir, remite al vínculo originario y al sentido de la vida que dan los relatos. Y eso no está en Neverland, y eso no está en la mentalidad del individuo que es niño, pero no hijo. Y eso falta. Falta la sensación de formar parte de una tradición, de integrarse en un sentido, en un relato. No somos versos sueltos. Nos integramos en un poema y eso da sentido a nuestro verso y eso da sentido a nuestra vida. La integración en aquello a lo que pertenecemos, que es una tradición viva. El problema moderno no es la libertad, es la sospecha, el rechazo frente a la herencia. Es pensar que podemos construirnos, que queremos construirnos desde nosotros mismos. Porque eso no es real. Queremos ser niños perpetuos, jugar siempre, no tener deberes, no deber nada a nadie, no tener que agradecer nada a nadie. Pero en el fondo de la gratitud se encuentra la alegría. El niño moderno, como Peter Pan, es un niño perdido, está desorientado. Con su habitual potencia evocadora, Nietzsche lo dice así: el desierto crece. El desierto no es solo un lugar físico, es la situación de desorientación porque he prescindido de todos los referentes y no hay nada anterior que me pueda sostener u orientar. Y cuando el desierto crece, cuando todo vínculo heredado se debilita, tenemos que aclararnos solos, porque no tenemos a nadie con quien hablar verdaderamente. Y es precisamente en el desierto donde transcurre el Principito, no por casualidad. El Principito es un niño, un buen niño. Tiene su planeta, su vida, su mundo ordenado. Cuida los peligros, los volcanes, los baobabs, etc. Es decir, es un niño moderno que gestiona bien su vida. Pero un día llega la rosa y su mundo, su planeta, su vida ya no se deja administrar del mismo modo. El individuo que es el Principito sabe organizar bien su vida, sus acciones, sus cosas, como centro de sí mismo. Pero lo que no sabe es entrar en relación con otro individuo con las mismas características. Lo que no sabe es establecer relaciones valiosas y significativas. Lo que no sabe es amar a la rosa. Y eso es un problema. Las relaciones se vuelven problemáticas. Por eso viaja. Es decir, por eso sale de sí mismo, para ver otros mundos, otros planetas que han organizado su vida de una determinada manera para aprender. Ya no puede aprender del origen, tiene que aprender de los otros. Y por eso su viaje es un viaje para encontrar un amigo, para aprender a amar, va pensando en su rosa, es decir, en esa relación valiosa, significativa, que no es capaz de realizar, pero le gustaría. Y por eso es en la Tierra, en el desierto, en el mundo de los hombres, donde tiene que encontrar la respuesta. La solución, si la hay, no puede ser técnica en la cuestión del avión del piloto. Tiene que ser esencial, buena para el corazón, invisible a los ojos. La solución viene del zorro, de la sabiduría, que le dice que hay que tener paciencia, crear ritos, domesticar. En la relación hombre-zorro, domesticar significa crear un vínculo que hace único al zorro, a la rosa, al amigo, y en el cual yo aporto responsabilidad. Me hago responsable de mi zorro, de mi rosa, de mi amigo. Y eso los hace únicos. Pero eso significa que yo tengo que salir de mí para construir un vínculo original.
Y entonces el Principito entiende lo que había ocurrido con su rosa. Dice, creo que me ha domesticado. Es decir, ha creado un vínculo. Y un vínculo no es un sentimiento pasajero, no es una emoción. Es un asumir la identidad del otro de manera que mi vida empieza a acompasarse con la del otro para crear un relato conjunto, una historia común. Eso los individuos no saben hacerlo. La modernidad tiene un problema. Saint-Exupéry apunta a la solución. Hay que crear vínculos. No dice cómo, no dice cuáles son las condiciones, pero dice que hay que hacerlo. Se muestra una vía necesaria que ha sido recorrida por algunos pensadores contemporáneos, pero eso lo vemos otro día. Nosotros hoy nos quedamos aquí. Todos hemos sido niños. Hemos querido empezar desde nosotros mismos, no deberle nada a nadie, no cargar con herencias ni pesos muertos, pero ocurre que el niño que quiere ser origen acaba en el desierto o en Neverland, perdido. Telémaco nos enseña que hay que estar a la altura de lo recibido. Somos eso. Antígona nos muestra que hemos nacido para el amor y el amor distingue. No todos los vínculos están en el mismo plano. Cordelia sabe que el amor no necesita exhibirse, tiene su ámbito en el cual hay que cuidarlo y sostenerlo. El Principito muestra que sin vínculos estamos en el desierto, desorientados, perdidos. El Principito no es un libro infantil, es una brújula y merece más tiempo del que podemos dedicarle en este vídeo. Por eso, en mayo voy a dedicarle 4 sesiones en un formato más lento para leerlo con calma y desentrañar sus claves fundamentales. Más adelante daré los detalles. En cualquier caso, aquí hemos mostrado unas líneas de desarrollo, pero no podemos cerrar totalmente la cuestión. Basta con que nos hagamos conscientes de la indicación de la orientación del Principito. Necesitamos vínculos significativos. No somos individuos aislados. Somos hijos, con todo lo que eso significa. Gracias por pasar por aquí. Si te ha gustado este enfoque, dale me gusta, suscríbete al canal y recomiéndanos a tus amigos. Nos vemos en otros vídeos, otras ideas.